Introducción. Imagina que estás en la cima de una antigua pirámide, rodeado de una selva impenetrable donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Tu corazón se acelera y el aire que te rodea está impregnado del espeso aroma de la tierra húmeda y las hojas calientes por el sol. Sientes los ardientes rayos del sol quemándote la piel y tus ropas están empapadas de sudor, pero todos tus pensamientos se centran en una cosa: los misterios que esconden estas piedras milenarias. Al levantar la mirada, ves un espectáculo impresionante, una ciudad majestuosa, olvidada del mundo desde hace mucho tiempo, que fue el centro de una poderosa civilización. Esta es la tierra de los mayas, una de las civilizaciones más misteriosas y majestuosas que florecieron en Mesoamérica entre los años 209 y 900 después de Cristo. Los mayas nos legaron magníficas pirámides de impresionante monumentalidad, calendarios increíblemente precisos que predecían acontecimientos con siglos de antelación y uno de los sistemas de escritura más complejos jamás creados por la humanidad. Pero detrás de toda esta grandeza se esconden misterios que quitan el aliento y pueden dar un vuelco a la visión que se tiene de la historia antigua. En esta entrega, descubrirá lo que se esconde tras estos misterios. Te llevaremos en un fascinante viaje a través del mundo maya para descubrir los hechos más sorprendentes e impactantes de los que tal vez nunca hayas oído hablar. ¿Y si los mayas poseían conocimientos que no encajan en el marco convencional de nuestra historia? ¿Y si su conexión con el cosmos era más profunda de lo que podemos imaginar? Antes de sumergirnos en este mundo de maravillas antiguas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de las apasionantes historias que tenemos preparadas para ti. Y, en los comentarios, cuéntenos qué civilización antigua le interesa más, quizás sea el tema de nuestro próximo video. ¿Preparado? Entonces abramos juntos el velo del misterio y sumerjámonos en este asombroso mundo. ¿Geografía? ¿Te has preguntado alguna vez cómo la geografía puede cambiar por completo el curso de la historia? Imagínate en una tierra donde las poderosas cadenas montañosas se encuentran con vastas llanuras y la densa selva se extiende hasta el horizonte, rodeada por las aguas turquesas del Mar Caribe. Es la tierra de los mayas, una poderosa civilización que se asentó en la península de Yucatán, en el corazón de Centroamérica. Este territorio abarca la actual Guatemala, Belice y partes de México, Honduras y El Salvador. La diversidad geográfica de esta tierra fue clave para la prosperidad de los mayas, ya que les proporcionó abundantes recursos naturales como piedra caliza, jade y caucho. Estos recursos desempeñaron un papel crucial en la creación de estructuras monumentales y el desarrollo de una cultura única que aún hoy es admirada. En esta parte aprenderá exactamente cómo la geografía moldeó la cultura maya y condujo a la creación de una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica. Su posición central en la región permitió a los mayas crear una extensa red comercial que abarcaba cientos de kilómetros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería comerciar con piedras raras, obsidiana, maíz y cacao a cientos de kilómetros de distancia? Para los mayas, era una realidad cotidiana. En esta parte, te mostraremos exactamente cómo la geografía y el comercio se convirtieron en la base de la prosperidad de esta gran civilización. Pero eso no es todo. Los mayas no solo eran hábiles comerciantes, sino también increíbles constructores. Si crees que sus logros se limitaban a las pirámides, prepárate para una auténtica revelación. En esta parte, aprenderás cómo construyeron puentes, arcos e incluso complejos sistemas hidráulicos que resultan asombrosos incluso hoy en día. La gran ciudad de El Mirador, donde vivían hasta 200.000 personas, era el centro de su genio ingenieril. Y lo más asombroso es que todas estas grandiosas estructuras se construyeron con materiales extraídos directamente de sus tierras. ¿No es impresionante? Olmecas, pero retrocedamos aún más en el tiempo, hasta donde comenzaron las raíces de la grandeza maya. En esta parte conocerás a los misteriosos olmecas, los precursores de los mayas, cuyas gigantescas cabezas de piedra y pirámides aún suscitan controversia entre los estudiosos. Imagínese, hace siglos, estas tierras fueron el hogar de los olmecas, una misteriosa cultura cuyos logros siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Las gigantescas cabezas de piedra que dejaron tras de sí siguen fascinando y asombrando. Pero he aquí la cuestión principal: ¿eran los mayas descendientes de los olmecas u ocuparon sus tierras, creando su propia cultura única? En esta parte intentaremos resolver uno de los mayores misterios de la antigüedad, que aún no da tregua a los científicos.
Los científicos aún debaten si la cultura olmeca fue la cultura madre de todas las civilizaciones mesoamericanas o una de las muchas culturas que interactuaron y se influyeron mutuamente. En esta parte, se sumergirá en el mundo del mito y la realidad, descubriendo hechos inesperados que desafían las ideas convencionales sobre el mundo antiguo. Dato interesante, los olmecas fueron los primeros en utilizar el caucho para crear pelotas para juegos rituales. Esto pone de relieve su influencia cultural en las civilizaciones posteriores y muestra cómo las antiguas tradiciones siguen vivas hoy en día. ¿Listo para saber más? Sumérjase con nosotros en el mundo de las civilizaciones antiguas. ¿Calendarios? ¿Te has preguntado alguna vez qué es el tiempo? Para la mayoría de nosotros, no es más que una corriente de instantes que se nos escapa entre los dedos, pero para los mayas, el tiempo era algo sagrado, casi divino. Ahora imagina que tienes no uno, sino 3 calendarios, cada uno entrelazado con el movimiento de las estrellas, los planetas y los rituales sagrados. Uno era el calendario solar de 365 días, que se parecía a nuestro año moderno. Otro era el ciclo sagrado de 260 días, que vinculaba cada día a una deidad concreta y a un destino predeterminado. Y el tercero, el más misterioso, era conocido como el calendario de cuenta larga, que seguía vastas extensiones de tiempo que abarcaban miles de años. En esta parte, aprenderás cómo los mayas utilizaban sus calendarios para predecir acontecimientos que podían cambiar el destino de la humanidad. Imagina que vives en un mundo donde cada día tiene un significado especial, donde el tiempo fluye por caminos diferentes y cada momento lleva una magia incrustada en el tejido mismo de la realidad. Los mayas creían que todos los acontecimientos estaban vinculados al movimiento de los cuerpos celestes y plasmaron este conocimiento en sus calendarios. Por ejemplo, ¿recuerdas las predicciones para 2012? Este año se ha conocido como el fin del mundo, pero para los mayas era un momento de reinicio, el comienzo de un nuevo ciclo, similar a la forma en que nuestro calendario comienza un nuevo siglo. Prepárese para descubrimientos que le harán replantearse el concepto mismo del tiempo. Pero eso no es todo. ¿Sabías que los mayas predecían los eclipses solares con notable exactitud? En una época en la que otras civilizaciones apenas empezaban a comprender los ciclos de la luna y el sol, los mayas ya eran capaces de predecir estos raros fenómenos. Sus conocimientos precisos hicieron de los sacerdotes mayas figuras poderosas y veneradas en la sociedad, ya que poseían no solo la ciencia, sino también la magia secreta del tiempo. Matemáticas. Para muchos de nosotros, las matemáticas no son más que números y fórmulas, pero para los mayas eran la clave para comprender el universo mismo. Estos antiguos científicos crearon un complejo sistema numérico de 20 dígitos que les permitía escribir y manipular números enormes con notable facilidad. Y lo que es aún más asombroso, fueron los primeros en Mesoamérica en comprender el concepto de cero, una de las ideas más importantes de la historia de las matemáticas, que les permitió ir mucho más allá del simple conteo. En esta parte, aprenderás cómo los mayas utilizaron sus conocimientos matemáticos para crear grandes maravillas de la ingeniería y estructuras monumentales. Imagina vivir en un mundo donde las matemáticas no son solo una ciencia, sino que forman parte de la vida cotidiana, están presentes en cada decisión, en cada acción. Los mayas utilizaron su sistema numérico para construir la arquitectura más compleja, desarrollar calendarios y cálculos astronómicos. Pero ¿sabías que el concepto de cero, tan importante para nuestras matemáticas modernas, fue una auténtica revolución en su época? Para los mayas, fue un símbolo que les dio la capacidad de pensar y manejar el tiempo y el espacio a un nuevo nivel. Prepárate para aprender que las matemáticas no son solo números, sino la clave de grandes descubrimientos. Pero eso no es todo. Los mayas también utilizaban sus conocimientos matemáticos para determinar las proporciones ideales en arquitectura. Esto les ayudó a crear estructuras armoniosas y estables que han perdurado durante siglos y aún sorprenden a los arquitectos modernos por su longevidad y belleza. En esta parte, descubrirás cómo las matemáticas permitieron a los mayas construir una civilización que aún fascina a científicos de todo el mundo. Religión. Imagina un mundo donde todo lo que te rodea está impregnado de magia y misterio, donde cada árbol, cada río y cada estrella encierran un significado y un simbolismo. Para los mayas, este mundo era la realidad y la religión era la esencia misma de su existencia.
Creían que su mundo constaba de 3 esferas, la superior, donde moraban los dioses y los espíritus ancestrales, la intermedia, el mundo de las personas, y la inferior, una esfera subterránea oscura y peligrosa, asociada con la muerte y el renacimiento. Todos estos mundos estaban conectados por el árbol sagrado ceiba, cuyas raíces se adentraban en el inframundo y cuya copa se elevaba hacia el cielo, simbolizando el universo. En esta parte aprenderás cómo los mayas mantenían la armonía entre los mundos mediante rituales y ceremonias. Para los mayas, la religión era algo más que un conjunto de creencias, era la base de su vida cotidiana y conectaba a los vivos con los dioses y los antepasados. Imagina que cada día empieza y acaba con rituales que te protegen a ti y a tu familia del mal, mantienen el equilibrio entre los mundos y garantizan el bienestar de la comunidad. Los mitos y leyendas no eran solo cuentos para niños, eran guías para la acción, que explicaban el significado del mundo y mostraban cómo vivir. Por ejemplo, uno de los textos sagrados más famosos de los mayas, el Popol Vuh, es clave para entender sus creencias religiosas. Esta antigua epopeya narra la creación del mundo, las hazañas de los dioses y los primeros seres humanos creados a partir del maíz. En esta entrega, nos adentraremos en sus misterios y veremos que los mitos mayas pueden revelarnos más de lo que parece. Ahora piensa en esto, ¿cómo percibían los antiguos las estrellas y los planetas? Los mayas creían que los cuerpos celestes podían determinar el destino de la humanidad, y sus sacerdotes eran hábiles astrónomos. Las sofisticadas observaciones de las estrellas les permitían predecir acontecimientos y consolidar su poder. En esta parte, aprenderás cómo el conocimiento astronómico maya influyó en sus rituales religiosos y decisiones políticas. La guerra. Cuando pensamos en las civilizaciones antiguas, nos vienen a la mente sus magníficos templos y sus logros en ciencia y arte. Pero, ¿y la guerra? Los mayas no solo eran grandes constructores y científicos, sino también maestros de la guerra. Para ellos, la guerra no era solo una lucha por el poder o el territorio, era un elemento importante de su cultura, lleno de brutalidad y rituales. En esta entrega conocerás la estrategia militar maya y sus armas únicas, desde lanzas y hachas hasta bombas avispa. Imagínate, en el fragor de la batalla, los guerreros mayas lanzaban a sus enemigos vasijas de barro llenas de avispones enfurecidos. Estas bombas no solo eran eficaces, sino también un arma aterradora que sembraba el pánico y el terror en el enemigo. En esta parte, explicaremos cómo los mayas utilizaban tácticas tan astutas para obtener victorias sobre sus enemigos. Pero la guerra no se limitaba al campo de batalla. Para los mayas, la guerra estaba indisolublemente ligada a la religión y los rituales. Uno de esos rituales era el famoso juego de pelota, que podía sustituir a la guerra. En esta parte aprenderás cómo ganar o perder este juego podía determinar el destino de las personas y por qué desempeñaba un papel tan importante en la vida maya. Dato interesante, los campos de pelota solían estar situados en el centro de la ciudad y los partidos importantes atraían a grandes multitudes. Algunos historiadores creen que el resultado de estos juegos podía determinar decisiones políticas e incluso el destino de ciudades-estado enteras. ¿Yo que te has preguntado alguna vez por qué una gran civilización puede desaparecer de repente? ¿Cómo es posible que una de las culturas más poderosas y avanzadas del mundo antiguo, habiendo alcanzado la cima de su poder, cayera de repente en la decadencia? Imagínese, las majestuosas ciudades, antes llenas de vida, se vacían poco a poco y los grandiosos templos y palacios empiezan a desmoronarse, engullidos por la selva. ¿Qué les ocurrió a los mayas? En esta parte conocerás las teorías más misteriosas que explican el declive de la civilización maya. Algunos científicos apuntan al cambio climático, las sequías prolongadas podrían haber desecado los ríos y privado a los campos de la humedad necesaria, provocando hambrunas y un éxodo masivo de la población de las ciudades. Otros creen que la superpoblación y las interminables guerras internas que agotaron recursos y fuerzas provocaron el colapso. ¿Y qué hay de la teoría de que los mayas fueron víctimas de su propia complejidad? Es posible que su sociedad, basada en complejos rituales y jerarquías, no fuera capaz de resistir las tensiones internas y la presión de las amenazas externas. Pero esto es lo realmente sorprendente, los mayas no desaparecieron por completo. Hoy, miles de años después, más de 7 millones de descendientes mayas siguen viviendo en las mismas tierras, conservando y desarrollando su cultura. La historia de los mayas nos recuerda que incluso las grandes civilizaciones pueden caer, pero el legado que dejan nunca desaparece del todo.
Y otra observación sorprendente, los investigadores siguen encontrando vestigios de la civilización maya en los lugares más insospechados, como cuevas submarinas y densas selvas que ocultan antiguas ciudades. Estos hallazgos demuestran que el mundo maya era mucho más vasto y complejo de lo que podíamos imaginar. ¿Quién sabe qué secretos esconden aún estas tierras? Ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la historia maya? Déjanos un comentario a continuación. Nos encantará conocer tus pensamientos y opiniones. Y ya que estás aquí, no olvides echar un vistazo a los demás vídeos de nuestro canal. Hay más por venir, y no querrás perderte ninguna de las emocionantes historias.